La figura paterna tiene una influencia significativa en los hijos al elegir y relacionarse con una pareja, ya sea como un modelo a seguir, mostrando respeto, cariño y equidad en su relación afectiva, misma que inspira a buscar compañeros que reflejen estos valores. Sin embargo, la influencia paterna también tiene otros aspectos. Cuando las expectativas del padre son demasiado dominantes, pueden generar conflictos en las decisiones amorosas de los hijos, especialmente si no coinciden con sus deseos. La presión por cumplir con las perspectivas paternas puede llevar a que la persona elija una pareja que cumpla con los estándares deseados, pero no con los ideales propios. Dar una preferencia excesiva a la opinión del padre deriva en dependencia emocional y dificulta el desarrollo de una relación madura. Además, cuando no se valoran las necesidades y opiniones de la compañera o compañero, se genera una constante competencia por la lealtad y atención que recibe el padre de la pareja, lo que resulta en posibles resentimientos y conflictos. Quédate en Diálogos en Confianza, porque analizaremos en cómo elegimos pareja y la importancia que tiene la dependencia emocional de hijos a padres, así como su impacto en la relación amorosa. Buenos días, querida audiencia de Diálogos en Confianza. Yo soy Natalia Jiménez y me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes para platicar de un tema que es sumamente importante. ¿Cómo influye el padre, nuestra figura paterna, en la elección que tenemos de pareja, en la dinámica, en las decisiones y en cómo guiamos los vínculos que estamos construyendo? Quédense con nosotros porque va a ser una gran conversación. Le damos la bienvenida a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que estará alternando a lo largo del programa con Lía Vadillo. Buen día, chicas, y como siempre es un placer compartir la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Hola mi Nadia, hola a todas las personas que nos están ya siguiendo la transmisión en vivo, en Facebook, en YouTube, en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar conectadas y conectados. Ya también nos unimos a la señal televisiva y bueno, solo recordarles que su opinión es muy importante para poder desarrollar los temas de una manera mucho más consolidada. Yo creo que sus comentarios son los que hacen nuestra conversación y yo estaré aquí pendiente para poder pasar todas sus dudas, todas sus experiencias y todo lo que quieran saber acerca de nuestros especialistas este viernes de terapia gratis. Y sí, la verdad es que los padres, cómo afectan los padres en la pareja, ¿no? Y justo comentábamos hace poco el tema de que sale más allá de roles, sale un poco más allá de parejas monógamas o parejas heterosexuales o de la diversidad. Creo que es un tema de influencia personal que nos involucra a futuro y que nos hace tener unas relaciones pues como las tenemos ahora. Entonces no se lo pierda y yo voy a estar aquí muy al pendiente de todos sus comentarios y llámenos al 55 51 66 4000. Así es, Lalo, les presentamos a los especialistas que estarán platicando hoy con nosotros en Viernes de Pareja. En primer lugar, le damos la bienvenida a Juan Pablo Romo Miranda. Él es maestro en Psicología Clínica y psicoterapeuta de pareja y familiar. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Asimismo, también le damos la bienvenida a Luis Adrián Aldrete. Él es terapeuta familiar y de pareja, psicoanalista de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAG. Adrián, ¿ya listo para platicar? Listo, Natalia, muchas gracias por la invitación. Muy Buenos bien. días. Y finalmente, y con el mismo gusto, recibimos en Diálogos en Confianza a Roberto Garda Salas. Él es sociólogo especialista en estudios de género y masculinidad. Él es director de Hombres por la Equidad, AC. Roberto, Natalia, gracias por la invitación. Bien, gracias por acá. Y miren, para arrancar con el programa de hoy, vamos a escuchar al público. Les preguntamos en redes sociales, ¿crees que influye el papá en la elección de pareja? Y esto fue lo que nos contestaron. Al preguntar en redes sociales, ¿crees que influye el papá en la elección de pareja? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Patricia Cervantes: desde luego, el padre es el mapa de ruta, tanto positivo como negativo. Hombre o mujer es indiscutiblemente para bien o para mal. El antecedente de figura masculina, el GPS de nuestra vida. Araceli Verona Piña: así es. Inconscientemente, uno se relaciona con un hombre muy parecido al papá. Eso me pasó a mí.
Mi padre era muy mujeriego y con los hombres que me relacioné eran igual y al final mejor preferí estar sola. Nadine García. Pienso que el padre nos enseña a amar dependiendo de cómo nos trate, pero a veces también buscamos lo opuesto a ese amor con conciencia. Eli Gonlar. Claro, la relación con los padres determina parte de nuestras decisiones. Israel Romo Díaz. Más bien, a veces se busca a una persona idéntica al papá y lo quieren como pareja. Mayrim Cruz. Sí, puede ser que se busque a alguien semejante a él y en otros casos a alguien totalmente distinto con el fin de que no se repita la historia vista antes en los padres. Muchas gracias a todas las personas que nos respondieron a esta pregunta. Y quiero empezar por el primer comentario donde nos decían que el papá, y tal cual, ¿no? Es el mapa de ruta, el GPS. Y creo que hemos escuchado muchísimo que de manera inconsciente pues buscamos un poco la figura de nuestro padre en nuestra pareja. ¿Qué tan cierto es esto, Juan Pablo? Sí puede ser, sí lo es, de hecho. Y lo es no porque se busque, como dices tú, tal vez de manera inconsciente esta relación, ¿no? Pero vamos, dependerá de la idea de cada quien, ¿no? Del modelo que lleve en una idea psicológica, por ejemplo. Yo lo que creo, por ejemplo, es que más bien se ven los patrones que se tuvieron en familia. Ajá. Uno creció viendo eso y eso cree que es la normalidad en su familia. Eso es lo que realmente sucede, ¿no? Que lo que tú ves en familia conforme estás chiquito, vas creyendo que eso es lo normal y entonces eso es lo que buscas después. No sé si llamarle inconsciente o no, cómo llamarle, yo no necesariamente le llamaría así, pero bueno, sí lo que vas viendo es ese patrón, ¿no? Y entonces dices, ok, es que esto es lo que se tenía que hacer. Por eso hay otro comentario que dice, o buscas lo contrario, ¿no? Sí. Porque entonces también dices, esto es lo que no quiero. Me di cuenta yo en mi familia que esto es definitivamente lo que no quiero y lo que quiero buscar es algo diferente, ¿no? Claro, y empezando justo por la elección de pareja, viendo la influencia en este aspecto, me llama mucho la atención esto. O sea, hay quien dice, yo tuve a un papá que era mujeriego y me di cuenta que fue lo que repetí o lo que busqué en mi pareja. Bueno, no sé si busqué, pero lo que me atrajo tal vez en alguien o lo que tuve en mi pareja. Y hay quien dice, no, a ver, yo cuando vi que esto era lo que aprendí o vi en mi papá, de manera muy consciente dije, esto no lo quiero y busco algo totalmente opuesto. ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿qué tan consciente es este proceso de o repito lo que tal vez pues, no es muy bueno para mí o lo hago consciente y lo cambio? No es uno o lo otro, siempre están las dos partes, es decir, siempre está que nos damos cuenta de algo y cosas que no nos damos cuenta. Mira, por ejemplo, en este caso, que dice, mi papá era muy mujeriego, esto, si lo recuerdo bien, esto a mí no me agradó del todo y opté por quedarme sola. Sí. Algo así, ¿no? Ajá, que tuvo muchas parejas que eran iguales y al final dijo, yo mejor ya no estoy Es muy probable, yo me animaría a manera de hipótesis a decir, entendió perfectamente el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Un padre probablemente con una severa dificultad para hacer un compromiso y hacer relaciones de pedacitos, pero jamás una forma más completa, más amplia. El mensaje es, tengo miedo. No voy a poder establecer un lazo profundo, fuerte, con altibajos. Entonces voy a hacer como si hiciera. Así las cosas, la siguiente generación captó el mensaje. Y dijo, ok, entonces prefiero quedarme sola. Y no le entro. ¿Tiene que ser así invariablemente? No. A veces tienes gente linda que te ayuda a entender un poquito más las cosas, terapia, programas, qué sé yo. Y dices, bueno, a esa generación le fue mal. Y regresamos al tema, no tengo por qué repetirlo. Puede ser diferente, puede ser creativo y a lo mejor se fortalece una relación y sería como el otro comentario. Voy a ser totalmente lo opuesto que mi papá, que mi mamá. Es decir, mi papá, mi mamá tuvo un montón de gentes. No. Y probablemente esta joven dijo, ¿y cómo hizo sufrir a mi madre? ¿O cómo hizo sufrir a mi padre? Depende de dónde haya sido la cuestión. Entonces, trataré de que no haya tanto sufrimiento. Entonces, yo sí diría, claro que está lo inconsciente de lo que no nos damos cuenta y también aquello que nos damos cuenta. Bueno, ahora viene el sesgo, la formación de un servidor, pues por eso digo esto, ¿no? Claro, pero creo que justo es como parte del proceso de autodescubrimiento, como darnos cuenta, ¿no? De estos patrones tal vez inconscientes que tenemos. Hablar ayuda mucho. Hablar con gente que te quiera bien, que tú quieras. Insisto, programas, gente
que tenga más posibilidad de hacer buenos vínculos, incorporar nuevas personas cuando lo que hubo antes fue un poco difícil. Así es, así es. ¿Y esta influencia paterna es diferente entre hombres y mujeres, por ejemplo? Sí, fíjate que escuchando a los compañeros lo que comentabas y leyendo las respuestas, me llama la atención que la mayoría son respuestas de mujeres, donde de manera muy abierta dicen, sí, yo busqué una pareja igual que mi papá, yo busqué una pareja distinta que mi papá. Creo que en general las mujeres, por lo menos con las que yo he trabajado, tienen mucha conciencia y no hay dificultad en reconocer si mi papá influyó en la pareja que yo elegí. Pero si le preguntamos esto a los hombres, ¿tu papá influyó? A ver, lo voy a plantear de esta manera. La relación que establece tu papá con las mujeres influyó e influye en cómo tú te relacionas con las mujeres. Yo estoy seguro que muchos hombres dirían, no influyó. Y otros hombres dirían, claro que sí influyó. Y me arrepiento de que haya influido o estoy feliz de que haya influido. Claro. Es muy interesante. Yo creo que si los hombres le hiciéramos la pregunta de si hay influencia del papá en sus relaciones de pareja, yo creo que encontraríamos una serie de matices, de aceptaciones, de negaciones, en general, poco conocimiento. ¿Por qué? Porque el mandato masculino sí te exige que te diferencies de otros hombres y compitas con otros hombres. Y el papá sería el primer hombre con el que tendrías que competir. Y eso a nivel incluso psicoanalítico sería muy interesante verlo, ¿no? Odias al padre, ¿no? Porque anda con la mujer que tú deseas en la infancia. Y bueno, quienes son psicoanalistas eso lo saben mejor. En términos sociológicos, en términos de relaciones de género, yo creo que sí hay esta cuestión de ver a los hombres como una competencia. Pero al mismo tiempo es el hombre que tú amas. Al mismo tiempo es el hombre con el que, para bien o para mal, te ayudó a crecer. Tal vez fue un papá bondadoso y amoroso y te acompañó. Tal vez fue un papá ausente, alcohólico, mujeriego y violento y te acompañó también así. Entonces yo creo que en muchos hombres por eso se genera esta contradicción, no hay claridad. O sea, el papá que fue muy bondadoso, a veces tal vez tuvo momentos de violencia y por eso lo odiaste, porque le pegaba a tu mamá. El papá que a veces fue muy ausente, de repente tuvo algún momento de presencia y por eso estás agradecido, porque esa presencia fue significativa. Entonces yo creo que es todo un trabajo que investigar, dialogar con los hombres. Estoy de acuerdo con esto de hablar efectivamente con los hombres. ¿Qué influencia tienen en ellos sus padres? Y particularmente en la relación con las mujeres y con la pareja. Y es que, como bien lo mencionas, creo que hablar de esto incluye muchas esferas, ¿no? Lo social, lo emocional, o sea, no se reduce solamente a un ámbito de nuestra vida, sino que de diferentes frentes influyen muchos factores que hasta cierto, o sea, no que lo compliquen, pero claro que lo hacen un fenómeno pues bastante rico y que evidentemente pues hay muchos puntos de análisis. Vamos a ver la entrevista que le realizamos a René López. Él es investigador y especialista en masculinidades en Gendes, que nos habla justamente de cómo percibimos la figura del padre y cómo ésta se ha transformado actualmente. Bueno, el padre en la sociedad mexicana tiene una importancia casi diría mítica, ¿no? Es decir, más allá de cómo nos comportemos los padres, socialmente hay una valoración de la figura paterna importante, ¿no? Se considera importante que haya una figura paterna en cualquier familia. Y eso es extraño en un país como México, donde, por ejemplo, cerca de más de un tercio de hogares, el padre no está presente en la familia, ¿no? Y creo que gran parte de por qué es necesario que haya un padre en las familias es porque hay esta presión social a que haya esa figura en cada familia. Socialmente también lo que está sucediendo es que los hombres estamos dejando de ser los principales o únicos proveedores de las familias y las mujeres empiezan a tener un rol mucho más importante en ese sentido, y creo que eso está influyendo también en que tengan mayor peso en la toma de decisiones, ¿no? Padre como jefe de familia y por lo tanto la única autoridad prácticamente de la familia es algo que creo que empieza para bien a modificarse. Creo que también los hijos dejan de ser como esas personas sumisas que fueron, por ejemplo, en mi generación. Creo que cada vez más demandan a los padres un tipo de comportamiento diferente.
Habría que cuestionar qué tanto los padres influyen en el tipo de relación que se tiene con las parejas. Creo que no hay una especie de plática formal que los padres tengan con sus hijos respecto a deberías tener una pareja en tal o cual sentido, ciertas características. Creo que los hombres educamos mucho desde el silencio, es decir, desde las cosas que mostramos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí los padres tienen una influencia que se comparte con los pares, ¿no? Llega a haber algunas familias en las que el hijo varón, en lugar de atender a su propia familia, atiende a la familia original, ¿no? Mucho por influencia de algunos padres y no soltar, digamos, a este hijo para que cree un nuevo núcleo familiar, ¿no? Y lo cierto es que eso va a generar conflictos con una nueva pareja, ¿no? Porque tú te estás uniendo a una persona para generar algo nuevo, porque ciertas decisiones que deberían tomarse aquí se toman allá, porque el uso del tiempo también va a estar mucho en función de lo que la familia originaria demande, y eso evidentemente va a generar una serie de conflictos. Muchísimas gracias a René López por esta entrevista. Creo que nos da un panorama un poco más abierto acerca de cómo influyen los padres en nuestras relaciones. Si les parece, vamos a leer unos comentarios que nos han llegado a nuestra transmisión en vivo, que me parecen interesantes. Olivia nos dice: las cosas que me hacen chocar con mi papá son las mismas cosas que me hacen chocar con mi pareja. Muchas gracias, Olivia, por ese comentario. Irene nos dice: la figura paterna es muy importante para mi hija. Ella tiene 15 años y lo ama. Y aunque él y yo no estamos juntos desde hace 12, somos cómplices para la educación de nuestra hija. Mi hija se siente protegida por él, porque sabe que cuenta con su papá en cualquier momento. Y en mi caso, mi papá, a pesar de ser machista, nos educó a nosotras como mujeres para que fuéramos independientes. Estudiáramos porque decía que solo siendo independientes y trabajando tendríamos más posibilidades de salir adelante. Muchas gracias, Irene. Creo que es interesante el testimonio que dice de su papá, ¿no? Que lo considera machista, pero a la vez ella siente que le dio una educación de empoderamiento, ¿no? Ahorita lo comentamos. Gracias. Víctor nos dice: yo sí influí en mis hijos y hoy es una bendición. Cuéntanos cómo ha sido esa bendición, eso también es interesante, cómo los papás ven reflejados que sí influyeron en la educación de los hijos o no, ¿no? Sí. Ahora que estamos en el marco del Día del Padre, coméntenos todos los padres que nos están viendo. Abril nos dice: los papás son el primer acercamiento de cómo amar y ser amado. Esto está también súper interesante. Y por último, Nancy Valdés nos dice: hola, buenos días. Quizá es que lo vemos como normal y seguimos los mismos patrones. También es la falta de voluntad de salir de ese mismo espejo donde muchos nos metemos. Es interesante, justo lo que habíamos platicado al inicio, ¿no? Es este espejo que o tú decides si no sé si lo decides o no, si se da la posibilidad de seguir con estas prácticas que viviste en tu crianza o te vas por otro lado, ¿no? Claro. Sí, y es que al final de cuentas lo decíamos, no solamente en este caso el tema es que la figura paterna influye en nuestra pareja, ¿no? En la elección, en las dinámicas, tal, pero bien lo decías justo en el previo, Adrián, que en realidad esta relación entre la mamá y el papá es lo que hasta cierto punto pues moldean o establecen lo que nosotros consideramos como normal en una relación de pareja, ¿no? Desde cómo expresas afectos hasta las dinámicas. Desde muchos ángulos, mira, porque el tema sería qué identidades va incorporando un varón, una mujer, del padre, de la madre, y del padre, qué va incorporando en cuanto a ser alguien que pueda negociar, que pueda establecer un lazo profundo, o ser alguien que pues sea muy complicado para hacer un buen vínculo. Entonces, ¿con qué parte de mi padre, con qué parte de mi madre me identifiqué, lo incorporé y lo llevo a cabo? Hace un momento, Eduardo, decías, hay una joven que dice: lo que me choca de mi papá es lo que me choca de mis parejas, ¿no? Bueno, si es que se dio esa identificación, pero si se dio otra identificación, entonces esta joven va a ser la que choque a los otros. Es decir, si lo que yo recibí de mi padre es su parte difícil, su parte complicada, pues es probable entonces que ella va a ser la persona que esté chocando a los demás. Depende de con qué nos identificamos. Hay otro escrito que dice,
mi pareja y yo nos separamos, pero nos unimos muy bien para la crianza de los Entonces, hijos. somos cómplices, ¿no? Somos cómplices, pues está padrísimo. Entonces, ¿con qué me identifico? Tienen una severa dificultad para ser pareja, pero qué buena pareja parental son. Entonces, en eso yo puedo identificarme, incorporarlo y tener la posibilidad de que, a pesar de estar enojado o enojada con alguien, poder hacer un equipo en beneficio de otros, lo cual es una bendición, porque hay parejas que terminan como pareja conyugal y le dan en la torre a los hijos, los jalonean, los mil cosas, sí. O hay parejas que tienen mucha claridad y dicen, bueno, tú y yo ya no hay nada, pero seamos buenos papás. Si eso lo ven los hijos y eso lo incorporan, entonces pues va a ser una bendición a propósito de qué cosas son. Va a ser un gran ejemplo. Por supuesto. Van a dejar una gran escuela. Y justamente hablando como de cómo influyen nuestros padres en la forma en la que construimos vínculos, sin duda alguna no podemos dejar de lado hablar también cómo es de nuestros padres, de donde en muchas ocasiones aprendemos estos roles tradicionales, estos roles que son tan cuestionados, ¿no? Donde a las mujeres se les deja la parte de los afectos, la parte del amor, y a los hombres es como más la parte del poder, de proveer, de lo económico. A ellos no se les exige, bueno, en un rol muy tradicional, como esta parte de crianza, de cuidados, etcétera. Sin embargo, lo veíamos en la cápsula de René López, está habiendo un cambio. ¿Cómo se ha transformado la visión que tenemos de la figura, del ejercicio de la paternidad actualmente? Claro, lo que pasa es que ya estamos en 2024 y lo que nos permea ahorita es la posmodernidad, queramos o no queramos. Lo que está ahorita son todos estos cambios que por los que se ha luchado de muchas maneras, ¿no? Lo que decíamos al inicio del programa también era esta parte de realmente la figura paterna puede ser de diferentes aspectos, ¿no? Incluso puede ser otra mujer la figura paterna, ¿no? Va a depender de cómo esté y de cuál sea la relación, ¿no? No podríamos extendernos ahorita hasta las relaciones de más parejas, pues, y no sé, polígamas, ¿no? O poliamorosas, o qué sé yo, y tendrían varias figuras paternas, posiblemente, pero ya es un tema como de ahondar mucho más, ¿no? Ahora, la idea sí es, ¿qué es lo que vamos a recibir de estos roles? Y insisto, todo lo que nos va a permear, ¿no? Todo lo que va a hacer, porque además, hablando de la situación de pareja, decía también algún comentario de cómo es esta relación, ¿no? En toda esta idea, lo que va a suceder es tanto una parte de la pareja como la otra, si es hombre, hombre, mujer, mujer, como sea, una y otra parte van a recibir esa influencia del padre. Y yo voy a replicar algunas cosas de ese, y ella o él va a replicar algunas cosas del padre, ¿no? Y la idea es cómo las vamos a unir, cómo nos vamos a organizar, qué vamos a entender, ¿no? Si puedo yo hacerme consciente de qué es lo que replico para bien y qué es lo que no replico para bien, qué es lo que tengo, qué es lo que no le gusta de mi pareja, de eso que replico, de lo que aprendí en familia, en la idea paterna, o qué es lo que no le gusta. Si no le gusta, me gusta a mí, me tengo que ir o me tengo que quedar, lo modifico o qué hago, ¿no? Esta idea es cómo relacionarlo, eso que aprendí de lo que me dieron, cómo lo llevo a mi relación y qué hago en este sentido. Y que se complica mucho porque la influencia, o sea, en un primer momento estamos hablando de la elección, ¿no? Y de cómo de manera inconsciente, ya lo pusimos entre comillas, puede estar presente, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una relación de pareja y la influencia ya no es como desde lo que aprendí de chiquita, sino en este momento? Que mi papá está sobre mí diciéndome lo que debo hacer con mi pareja, si estamos dándole un buen rumbo al proyecto que estamos construyendo. Claro. Y justamente tenemos el testimonio de alguien que nos cuenta cómo es que su padre se entromete en la relación y los conflictos que esto ha causado. Vamos a verlo y lo comentamos. Yo terminé una relación con la cual mi expareja tenía una dependencia con su padre. En esta relación, que duró aproximadamente 6 años, él siempre consultaba todos nuestros acuerdos o todos nuestras, pues sí, acuerdos que teníamos entre nosotros, aunque ya lo hayamos platicado, aunque ya habíamos quedado en algo. Él de repente me cambiaba como esos acuerdos o me sacaba como otras sugerencias. Así fue al inicio, hasta que me di cuenta que esas sugerencias venían de su padre. Sí sentí una competencia siempre a su padre hacia mí. De hecho, hacía varios comentarios como él siempre me va a amar más a mí porque soy su padre,
Afectó mucho la relación porque justo como no se respetaban los acuerdos que ya teníamos y en cosas simples, por ejemplo, hasta en una ocasión habíamos levantándonos un domingo temprano y habíamos acordado que íbamos a pintar nuestra recámara, ya habíamos hecho el plan que íbamos a poner música favorita y pues nos íbamos como a hacer esa actividad juntos, fuimos a comprar el material para pintar, él se lo comentó a su padre que íbamos a pintar esa recámara y él llegó de improviso, su papá llegó a la casa de improviso, nos dijo que no nos iba a alcanzar esta pintura para lo que teníamos el proyecto, que fuéramos a comprar más, así lo hicimos, fuimos a comprar más, cuando regresamos él ya había pintado a su idea y a su gusto nuestra recámara. Sí, se lo comenté a mi pareja, le dije, ¿sabes qué? Es que no me gusta que tu padre no conozca nuestros límites. También lo llegamos como a discutir, más allá que platicar, pero él siempre me decía que como recibía el apoyo también económico de él, pues realmente tenía que tomarlo en cuenta porque no dependía también de esa parte económica de él. La relación con su padre sí era buena siempre y cuando yo también estuviera de acuerdo con las decisiones que él tomaba. Yo siento que el momento quiebre, bueno, fueron muchísimas situaciones, incluyendo esta, pero sobre todo cuando yo empecé a trabajar en mí misma, en mi seguridad, empecé a tomar terapia psicológica, esto tampoco les agradó porque obviamente mi forma de pensar cambió y pues decidí alejarme de ahí. Y con este apoyo ahora ya sé que tenemos que establecer límites y se tienen que hablar de estos temas desde el inicio de una relación. Muchísimas gracias, de verdad me parece un testimonio sumamente generoso porque nos brinda una situación muy específica que creo que no necesita más explicación. Nos estamos viendo una dinámica muy marcada de la influencia de un papá en la relación del hijo, que es muy joven además. Es muy joven y además yo creo que por eso hay que ver que hay muchos Méxicos. O sea, de veras, sería muy padre, muy padre, la manera de decir las cosas, o a toda madre, poder decir que México anda en una cuestión más de cambio de roles. Pero yo digo, no es así del todo, ¿no? O sea, hay un poquito difieren. O sea, yo creo que hay Méxicos como estos, que es zona urbana, pero hay zonas de México en donde la voz del padre es como las películas de Pedro Infante y esa figura paterna del padre que castiga. Entonces yo creo que también hay que dirigirnos a ese México porque efectivamente muchas mujeres, pero también muchos hombres padecen a estos hombres que son los papás, no todos los papás, pero sí hay papás así, en donde a veces el ser dueño de la tierra, el ser dueño de la casa, es el dueño de la milpa, eso me da poder y yo decido. Y aquí decido, deja tú la pareja, decido tu vida. Yo sí me he encontrado casos así. A mí una vez me llamó por teléfono un campesino de Guanajuato, yo vivo en Querétaro, y a mí me sorprendió porque tuve con él varias sesiones de orientación en donde él me describía su contexto en Guanajuato, que era lleno de narcotráfico. Y en donde cómo los papás decidían lo que los hijos hacían o no. Y los papás decían si se metían los hijos o no a cuestiones de narcotráfico. Entonces yo digo, hay muchos Méxicos. Hay muchos Méxicos en donde sí quisiéramos pensar que en algunos estamos viendo los roles. Pero yo he encontrado incluso trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro con investigadores, gente profesionista, que tienen ideas de los roles así. Yo soy el papá que decide, ¿no? Entonces, con esos hombres hay que hablar también, efectivamente. Con esos hombres hay que dialogar, justamente porque la cuestión de la masculinidad, la cuestión del rol de género está totalmente inscrita y poco a poco ellos se van dando cuenta. Creo que fue precioso lo que decía esta mujer que dijo, mi papá es macho, pero nos empoderó, bueno, yo pongo la palabra empoderar, pero nos educó para ser independientes. Porque estos hombres de esta figura tan rígida tienen esas contradicciones. Yo a eso no le llamo nueva masculinidad, yo a eso le cambio más bien que en algún punto muchos de estos hombres muy controladores tienen un punto de quiebre y dicen, aquí yo no te puedo decir qué hacer, y no se meten. Es interesante eso. Y que creo que de este testimonio también puede surgir la pregunta, ¿no? O sea, en un mundo o en un escenario muy ideal, este papá tendría este punto de quiebre o esta toma de conciencia donde se puede dar cuenta que pues, o sea, aunque él
crea que es lo mejor o que está haciéndolo desde el amor, el cómo pintar tu cuarto, pues realmente o sea, no lo es, ¿no? La cuestión es cómo pareja, en este caso la chica, el chico, o sea, cómo trabajar este vínculo donde te das cuenta que tu pareja tiene una influencia muy fuerte de su padre, ¿no? Y no solo una influencia, sino que está permeando la relación en el que hasta el punto de que ya entra al cuarto y les pinta porque él cree que el amarillo es mucho mejor que el color que ustedes habían elegido. Vamos a platicar sobre esto regresando de una pausa. Nos vamos unos minutos, pero regresamos a Que Diálogos en Confianza para seguir platicando sobre cómo influye la figura paterna en nuestra pareja, en las dinámicas y en las decisiones que tomamos. No se vayan, estamos por el 11. La figura paterna influye en la formación de la identidad, el desarrollo emocional y la adquisición de habilidades sociales de los hijos. Cuando el padre de uno de los miembros de la pareja ejerce una influencia significativa en la relación, puede generar tensiones y conflictos. Muchas gracias por seguir con nosotros y nosotras en Diálogos en Confianza, viernes de pareja, y en el marco del Día del Padre, ¿cómo influye los padres, las paternidades en la pareja o en las relaciones sexoafectivas que estamos haciendo en nuestra actualidad? Hemos hablado acerca de cómo los roles pueden influir de negativo o positivo, cómo una paternidad amorosa, una paternidad responsable o una paternidad violenta, una paternidad ausente pueden hacer que rechaces o que repitas patrones, y seguimos analizando este tema y esta pregunta del millón, que es si escoges a tu pareja por influencia de tu padre o no escoges pareja por influencia de tu padre. Y la verdad es que los comentarios han estado muy, muy interesantes. Síganos en redes sociales, descargue la aplicación 11+, donde podrá ver todo el material que el 11 tiene preparado para ustedes, y sigan nuestra transmisión en las redes sociales, que ahí es donde están todos los comentarios muy, muy buenos, y las llamadas. Tenemos una llamada anónima que nos dice: el padre siempre va a influir en las relaciones sentimentales que escojan sus hijas. Habla de las hijas. Es el primer hombre en la vida de una mujer. Mientras que tu madre te muestra cómo amar, tu padre te muestra cómo ser amada. Recuerda que eres 50% tu madre y 50% tu padre. Un buen padre tiene algo de madre. Eso es lo que nos dice nuestro testimonio anónimo. Muchas gracias por esa llamada. Y tenemos unos comentarios bastante interesantes que quiero leerles y después retomar porque me parece muy interesante. Nos dicen: mi mamá me decía, uno se casa con uno igual a su papá, y desde niña pensaba, prefiero quedarme sola. No tuve novio hasta los 27 años. Mi papá llegaba y se iba a La Paz, enojado, gritando y ofendiendo. Muchas gracias. Prefería quedarse sola que juntarse con alguien como su padre. Sonric nos dice: el patrón que elegí fue lo contrario a mi padre. Mi padre fue violento, alcohólico e infiel. En los últimos años de su vida tuvimos buena relación sanando el pasado. Siempre hasta la fecha le guardo respeto. Dios, mi madre y él me dieron la vida. Nunca le guardé rencor. Muchas gracias por tu comentario. Leonardo nos dice: mi padre no influyó en la elección de mis parejas. Siendo mi padre una imagen de autoridad ausente y violenta, nunca se involucró en los vínculos que formé a lo largo de mi vida. Por otro lado, con un hijo de 8 años me intereso en los vínculos que está formando con varones y mujeres sin ser invasivo y más enfocado en apoyarle cuando él lo requiera. Muchas gracias por este comentario. Y 2 comentarios que quiero que estén en esta conversación porque si no... Paola nos dice, muy interesante: mi expareja ha tenido varias parejas después de mí y durante nuestra relación también. Pero me parece que no vive sus duelos, es decir, nos separamos y al cabo de un par de meses ya está viviendo con otra mujer. Y recientemente terminó con esa pareja y pasado un mes ya se estaba yendo de vacaciones y conviviendo mucho con otra mujer. Todo esto está presente su hijo. Me preocupa que mi hijo empiece a hacerse una idea que las parejas las podemos reemplazar como si fueran cosas o que no pasa nada si no hay un compromiso real con la pareja. ¿Estoy exagerando?
Yo no creo que estés exagerando, si es que es una duda genuina, lo vamos a responder. Muchísimas gracias, Paola, por tu comentario. Y por último, Malú nos dice, hola, buen día, qué bonitos comentarios. Lástima que yo no tuve suerte con mi padre, ya que fue un padre que me golpeó mucho, podría decir que diariamente. Y obvio no tengo un buen recuerdo paternal. Muchas gracias por compartir tu testimonio, Malú. Si pudieras decirnos si has detectado que esto influye en cómo te relacionas amorosamente con las demás personas, sería muy bueno para poder platicar tu caso. Y bueno, creo que con estos comentarios nos van a dar mucho pie, pero también quiero invitarles a ver el testimonio de una pareja que se replantea cómo la familia influye en su relación, una pareja joven. Vamos a ver el testimonio y lo comentamos. Tengo 23 años de edad y terminé mi relación aproximadamente hace 3-4 meses. Para empezar, mi papá creo que tuvo ideas muy diferentes a comparación al papá de ella. Fue como cuestiones liberales, por así decirlo. Al final de cuentas, la relación es de dos. En este caso, mi familia lo entendió. En cuanto al caso de ella, su papá quería como ejercer como ciertas normativas en cuanto a nuestra relación. Mi relación duró aproximadamente 4 meses, año y medio, en los cuales los primeros meses fue una relación muy bonita, muy tranquila, hasta yo creo que aproximadamente después de medio año fue más como una tierra de ego hacia el mismo papá, en la cual él quería ejercer sus creencias, sus principios, lo cual al principio no lo vi bien, pero al querer ya imponer en nuestra relación, creo que eso fue algo que ya detonó en ambas partes, ya que pues, al final mi exnovia lo veía como algo bien y al yo tener otras ideas en una relación, ahí fue cuando empezó como a chocar un poco la situación. Al principio tratamos de dialogarlo, cambiaban las cosas 2 semanas, 3 semanas, incluso el papá se relajaba un poco en ese sentido, pero volvía a pasar lo mismo. Había muchas veces en las que el papá quería imponer ciertas normativas, las cuales ya eran prácticamente decisión del papá, ya no era decisión de nosotros. Y había veces en las que se tenía que hacer lo que el papá decía, si no había momentos en los que simplemente no salíamos, no nos podíamos ver, ciertas cosas que a la larga empezó a afectar demasiado a la relación. Entonces creo que fue en un momento justo en el cual pudimos terminar bien, entendimos los dos la situación, entonces lo mejor fue justamente cortar para poder tanto estar bien con la familia y agradecerles, como para estar bien con mi exnovia. Muchas gracias a este joven por presentarnos su historia. Ya tenemos 2 historias que podemos analizar en la que el punto en común son papás extremadamente entrometidos y tenemos palabras como hay una guerra de egos, hay una competencia, hay un control. ¿Qué pasa en estos papás que quieren dirigir como una suerte de títere la vida de sus hijos? En la mitología, a ver si me ayudan Juan Pablo, Roberto, creo que Cronos se comía a sus hijos. Y bueno, la historia es que tuvo que llegar un dios, Zeus, y que le dio en la torre al padre Cronos, ¿no? Si lo pusiéramos en la vida, porque la mitología es la expresión de lo humano, si lo ponemos en la vida, creo que de lo que estamos hablando es cómo alguien puede querer de una buena forma o mal querer, y ese tipo de amor se puede entender de mejor manera como una agresión. Es decir, toda sobreprotección es una agresión. ¿Por qué? Porque evita el desarrollo de un sujeto. Todo aquello que empuja a que alguien crezca, y aquí puede ser bastante, bueno, implica incluso la firmeza de un padre y de una madre. Es decir, esto no se hace. Aunque pueda haber gente que diga, no, a los hijos no hay que gritarles, pues esos serán los de Disneylandia, los de no sé, los de veras, sí tienes que decirle, oye, esto sí, esto no, porque si no te puedes pegar en la cabezota o algo así. Cuando alguien puede establecer un lazo de ese tipo, se da algo que se llama diferenciación.
Y se da entonces un proceso donde el padre o la persona ve al otro como un otro. Suena muy obvio, pero el que tú digas tú eres distinto a mí, tú tienes una existencia propia, conlleva muchas cosas. Y si tú tienes una existencia propia, lo que a ti te guste no tendría por qué gustarme a mí. Si no tienes existencia propia, entonces ahí va el estilo Cronos, vas para adentro y te como. Y eres una extensión de mí, ¿no? Como decía. En el mejor de los casos, si no eres mi alimento y lo que me guste se quede y lo que no, lo saco en el excusado. Está terrible. Entonces ese tipo de relación es bastante agresiva, aunque esté disfrazada de amor. Vamos, el papá o la mamá, ahorita hablamos del padre, pero por supuesto puede ser también de la madre, puede triangular con el hijo también como una forma de darle en la torre a la pareja. Es decir, si yo estoy tan agarrado de mi hijo, ¿de quién no estoy agarrado? Pues es muy probable que de la pareja. Entonces se pueden dar configuraciones bien complicadas en las familias donde al estar yo tan sujeto de ti y va desde la idea de me voy a dormir contigo para cuidarte, lo que significa no voy a dormir con mi pareja, lo que significa no hay eroticidad, lo que significa no hay gratificación entre nosotros. Entonces si lo vemos un poquito más así, podríamos entender más a fondo que amor es diferenciarte y entender que el otro es el otro. Si lo haces, entonces se va. Y si se va, pues tú te agarras a tu pareja. Claro. Y respetar su autonomía. Por supuesto, no te vas a meter a pintarle ni nada de eso. De hecho, hablas antes de ir, hijo, ¿puedo ir? No, papá. Bueno. ¿Necesitan algo? Sí. O como el segundo caso, o sea, para mí la gran pregunta es, por un lado, por supuesto que hay que entender de dónde viene o tratar de saber qué es lo que pasa en la mente de estos papás que son sumamente entrometidos y que tú lo decías, puede haber dos lecturas, ¿no? O sea, desde un profundo amor o un profundo control, que al final de cuentas pues se relacionan y se entrelazan. Pero a ver, desde las personas que están en el vínculo, o sea, aquí vemos a dos parejas que son muy jóvenes. En el primer caso ya no nos dijo tanto tal vez cómo lo solucionó, o bueno, por lo que entendí ya era su expareja. Pero en el caso de este chico, tiene 23 años, dice, lo hablamos, lo intentamos trabajar, era como un sub y baja, ¿no? O sea, de repente se calmaba y de repente era, hola chicos, ya volví a manejar su relación. ¿Cómo lo trabajo si mi pareja, si estoy en esa situación, no? Definitivamente es la comunicación. Definitivamente lo que se tiene que hacer es llegar a esos acuerdos en los que eso no gusta, ¿no? Esa situación que aquí es bien invasivo, como dices tú, ¿no? Pero puede ser no tan invasivo físicamente, también puede ser invasivo en ideas, en patrones, etcétera, etcétera. Claro. Y definitivamente lo que se tiene que trabajar es la relación. Esa relación es lo que tenemos que decir. Qué sí me gusta, qué no me gusta, porque estamos oyendo también testimonios que van siempre que van mucho a lo negativo, digamos. Va a haber momentos en que haya testimonios que vayan a lo positivo también, en que entonces digas, sí, esto sí me gusta, ¿no? Qué bueno que haya, que sí tengas nutre. Esto, sí, esto nutre, digamos, ¿no? Pero definitivamente va a ser en la comunicación donde se tiene que ver esto y en la introspección, efectivamente, ¿no? Que el primer caso, al final dice, yo me empecé a ir a terapia y pues tampoco gustó porque pues yo empecé a cambiar, ¿no? Yo empecé a decirme, no, esto no me gusta, esto no va a ser así. Moví, ¿no? Y si te tienes que quedar ahí, pues yo me voy a tener que mover, ¿no? O sea... Y es que ahora me pongo a pensar, claramente como el cómo trabajar, si esto pasa en una relación de pareja, pues va de dos frentes, ¿no? Desde la persona que tiene a la pareja, que tiene esta relación pues complicada o medio extraña con el papá y el hijo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos a la chica que su papá dicta casi cuándo ve a la pareja, cuándo no, y al chico que el papá va a su casa y le pinta el cuarto. ¿Cómo entender qué es lo que pasa en la persona que está permitiendo ese nivel de intromisión en su vida? Yo creo que eso es bien interesante. Y lo vemos mucho en grupos de hombres. Es muy común. Yo diría dos grandes casos. Estos casos que afortunadamente ustedes nos presentan de papás que explícitamente se meten en las relaciones de sus hijas y de sus hijos. Pero también hay los casos donde tal vez ya no está el papá, pero es el hijo, hablando de los hombres, que trae a su papá a cada rato. O sea, no está físicamente, está simbólicamente. Y él se da cuenta o no se da cuenta hasta que la pareja le dice, es que tú no eres así o yo no te conocí a ti. Y cuando sabe más de la historia personal, le dice, es que lo que me estás diciendo es lo que te decía tu papá. Entonces, ¿qué hacer con esta figura sobre representada en la vida de algunos hijos? Y todos somos hijos, hablando de los hombres, cuando tu papá está físicamente presente y es invasivo, o no está físicamente presente, pero es invasivo.
Lo que nosotros hemos visto en el caso de trabajo con hombres es que es inevitable que hables con tu papá. Es inevitable. O sea, es algo que nosotros trabajamos en los grupos de reflexión, en algunos talleres que damos de paternidad, es si es posible, si está presente, busca el momento, el espacio, las palabras, hacemos ejercicios en grupos para que te acerques. Y si él tiene la disposición, empezar a hablar. ¿Hablar de qué? De lo bueno, de lo malo, enojarse, abrazarse, rechazarse. No va a ser en una sentada, no va a ser con una ida a un café. No recomendamos cerveza, no recomendamos que se alcoholice. No se echen un shot antes de hablar. Sí, o sea, el método sirve, que no sea en línea, o sea, que sea cara a cara, en la medida de lo posible. Y lo que nosotros hemos observado, que a los hombres les da mucho miedo ese diálogo con el padre, en donde se ponen límites, se reconocen abusos, se reconocen cosas muy hermosas que el padre dio, se hace visible todo esto que hemos estado hablando, que hablamos de algo que es complejo, pero que en el diálogo con el papá puedes ir aclarando. Y en ese diálogo lo que nosotros hemos visto primero, que usualmente los papás cuando se les da, se les pregunta y perciben que la otra o el otro no tiene miedo, que efectivamente ya hay una diferenciación porque empieza un cuestionamiento, estos hombres que inicialmente se portaron muy omnipresentes, fuertes y duros, empiezan a dialogar, a abrirse, a comprenderse, hijo y padre. Y eso es bien sanador. O sea, los procesos que nosotros hemos acompañado en grupos de reflexión, de repente, efectivamente, ellos empiezan a diferenciarse de sus padres, en el sentido de que eligen con qué quieren quedarse de él, pero ellos eligen. Ajá, no que papá les imponga, sino que ellos eligen y eligen qué no quieren del papá. Entonces, esto que decíamos al principio del programa, elige lo que quieres y no quieres. No es que no es tan fácil. Sí, no o es sea, una lista de exacto. Y lo que nosotros hemos trabajado es que sí es que muchos hombres sí es importante dialogar con el papá para decirle, esto no me gusta, papá. Esto me lastima, papá. Esto le hace daño a mi pareja, papá. Y esto, gracias por esto. Si lo puedes hacer más, gracias. Una llamada, y son cosas simples, una llamada, unas palabras, una carta, algo que de alguna manera me haga revalorarte y comprendiendo que en tu historia tuviste cosas buenas y cosas malas. Este diálogo de los hombres con sus padres, yo creo que sí es algo, incluso un tema de salud pública. No, totalmente. Sí, ¿no? o sea, es súper central porque los hombres cuando entienden a la figura de su papá, no quiero hacer de menos a la figura de la mamá, pero hablando de la figura del papá, los hombres se dan cuenta que mucho de su vida en el ámbito afectivo, amoroso, reproductivo, sexual, está influenciado por él, consciente o inconscientemente. Y que mucho de su vida laboral incluso, hay abogados que a mí me dicen, Roberto, llevo 30, 40 años ejerciendo una carrera que no me gusta. Dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y la pregunta es, ¿y por qué lo haces, compa? Es que era lo que mi papá quería. Es que papá es lo que quería para mí. Claro. Sí, y bajo esta lógica de que papá siempre quería lo mejor para mí, pues cómo no iba a elegir eso. Claro. Pues es el problema, ¿no? Y que creo que este proceso de diferenciarte es algo que va a abonar ambas partes, ¿no? O sea, va a quitar dolor y tal vez ataduras. Vamos a ver el mensaje que esta semana nos tiene preparado Fer Tapia y seguimos platicando. Y hoy les voy a compartir algo de mi vida personal. Fíjense que sin darme cuenta, siempre elegí parejas que jugaban un rol muy parecido al que representó mi papá en la vida familiar. Fíjense, se trataba de hombres despreocupados por el asunto monetario, esos sí eran trabajadores muy inteligentes, muy cultos. Y pues sí, ya lo pensaron y tienen razón. Lo que yo hacía era repetir el patrón paternal una y otra vez. Y ahora, después de más de 10 años de terapia, concluyo que esta influencia, en mi caso, pues no es algo dañino. Más bien como natural, casi inevitable en la dinámica mental y emocional de cada uno de nosotros. Simplemente lo que requerimos es hacer ajustes de sintonía fina. Y si no me creen, un artículo reciente de la Universidad Autónoma del Estado de México, publicado por los psicólogos José Valdés, Norma González y Laura Sánchez, me dan la razón. En él encontraron que para nuestra psique personal,
Ay, es más fácil lidiar emocionalmente con algo que ya se conoce, que nos es familiar. En otras palabras, la relación entre nuestros padres, pues sí, es uno de los primeros referentes de cómo funciona esto de jugar a la casita, pero ya de adultos. Porque en la mayoría de los casos buscamos una pareja con características similares al progenitor del sexo opuesto. La importancia de este tema universal ha dado pie a muchos libros, y ni se diga películas como El padre de la novia, en su versión de los 90 o la de 2022. Yo les recomiendo ver las dos, para que tomen nota de cómo han cambiado los tiempos en 30 años. Aunque en estas comedias las hijas terminan actuando con más madurez que sus propios padres, porque, híjole, alerta de spoiler, son ellas, las hijas, las que terminan reconociendo los propios patrones de conducta más característicos de sus progenitores, mismo que luego pues los ven reflejados en sus parejas. En la medida en que tomamos más conciencia de las relaciones de aprendizaje emocional que tenemos con la figura paterna, son nuestro libro de texto, podremos aprender de ellas. Y si es necesario, híjole, empezar a perdonar al padre por salud propia, aunque si hace falta ir a demandarlo, eso es otra cosa. Si alguno de esos comportamientos heredados en la crianza, híjole, pues no eran positivos, pues mucho ojo. Y varones también, atentos, porque no solo las hijas tenemos apego a la figura paterna, También los señores son inevitablemente moldeados en sus valores para futuras relaciones de pareja. ¿Pero les funciona o no? Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias a Fer Tapia para el mensaje que nos tiene preparado para hoy, hablando en este tema de cómo influye la figura paterna. Y estamos hablando de estos papás que son súper entrometidos. ¿Cómo rompemos este lazo? Decíamos, enfrentar al padre, platicarlo a través de una carta. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese papá ya no está presente? Cuando físicamente no está, pero en mi mente sí está. ¿Cómo puedo darle cierre si no puedo hablar con él? Bueno, habría diferentes maneras, ¿no? Una de ellas sería, por ejemplo, en narrativa. Hacemos una cartita y hacemos una cartita de lo que no me gusta y de lo que sí me gusta. Hacemos una cartita confrontativa, que es en parte lo que decía él, ¿no? O sea, esta idea de cómo hubiera sido ese diálogo. También lo podemos hacer desde acá, porque la idea es que cada quien se vaya dando cuenta de estas situaciones, ¿no? Y irlo plasmando de alguna manera, irlo sacando del cuerpo de alguna manera, también va a hacer que puedas tener todo esto y que puedas decir, ¿sabes? Esto no es... Y sirve para duelo, ¿no? O sea, por ejemplo, una carta sirve en este duelo y muchas veces lo que yo recomiendo es, hazme una carta de duelo, pero no solo digas cosas positivas, o sea, se vale que pongas ahí, que desahogues ahí también, esto no me gustaba, esto no iba por aquí, con esto no te quiero hacer daño, pero quiero decirte que no va a seguir en esta idea, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro. Y ahondando mucho más en cómo... Uno pensaría, ¿cómo alguien podría permitir que su papá esté tan entrometido en su vida a costa de sus relaciones de pareja? Pero justamente estábamos platicando fuera del aire que pues podríamos decirle que hay ganancias secundarias como de esta relación que hay entre un padre y un hijo, donde el padre está todo el tiempo presente y entrometiéndose en la vida del hijo. Vamos a andar más de esto porque ya casi vamos a una pausa, pero antes vamos a ver algunos de los testimonios y comentarios que nos han llegado en redes, Lalo. Claro que sí. Berenice nos dice, mi padre siempre respetó a mis novios, pero recuerdo que tíos se fijaban hasta en el apellido de los novios y si no era reconocido, se negaban a eso. Okay. Es lo que decimos, ¿no? A lo mejor el papá no, pero tenía la presión de los tíos. No sé, está Habría que ver interesante. qué tan figura paterna eran los tíos, Los ¿no? tíos, claro. Exacto. Muchas gracias. Andy nos dice, tuve un gran papá presente, responsable, trabajador, y esos valores siempre los tomé en cuenta en las parejas. Me ayudó a elegir a mi esposo, un gran papá también. Entonces ella sí se fue por elegir. Bueno. Claudia nos dice, para mi papá ningún hombre me iba a proteger como él. Lo he trabajado en terapia, pero aún así su referente pesa mucho a la hora de conocer a un hombre. Y por último, Selene nos dice, mi esposo no es papá de mi hijo, pero cuando nos unimos, él me dijo que con mi hijo haría lo que no hizo con sus hijos propios. Le sugerí que le hablara con cariño y me dijo, mi padre nunca me trató así.
aquí vemos justamente uno de los casos, ¿no? Donde nos damos cuenta que la figura paterna en este caso no es el padre biológico, pues sino el padrastro, ¿no? Y cómo probablemente él dijo, quiero ejercer una paternidad distinta a la que tuve la primera vez con mis primeros hijos y ahora pues con esta familia, ¿no? Reconfigurada. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a seguir platicando y le vamos a dar respuesta también a los comentarios que ustedes nos han hecho llegar en las redes sociales sobre esta parte de una mamá que está preocupada por el ejemplo que está dando el papá de su hijo. No se vayan, estamos en vivo. La presión por cumplir con las expectativas del padre influye en la elección de pareja. Cuando cumplimos los deseos de papá, ignoramos lo que queremos. Se ven los patrones que se tuvieron en familia. Ajá. Uno creció viendo eso y eso cree que es la normalidad en su familia. Eso es lo que realmente sucede, ¿no? Que lo que tú ves en familia conforme estás chiquito, vas creyendo que eso es lo normal y entonces eso es lo que buscas después. O buscas lo contrario, ¿no? Sí. Porque entonces también dices, esto es lo que no quiero. Me di cuenta yo en mi familia que esto es definitivamente lo que no quiero y lo que quiero buscar es algo diferente, ¿no? Donde de manera muy abierta dicen, sí, yo busqué una pareja igual que mi papá, yo busqué una pareja distinta que mi papá. Creo que en general las mujeres, por lo menos con las que yo he trabajado, tienen mucha conciencia y no hay dificultad en reconocer si mi papá influyó en la pareja que yo elegí. Porque hay parejas que terminan como pareja conyugal y le dan en la torre a los hijos, los jalonean, los mil cosas. Sí. O hay parejas que tienen mucha claridad y dicen, bueno, tú y yo ya no hay nada, pero somos buenos papás. Yo he encontrado incluso trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro con investigadores, gente profesionista, que tienen ideas de los roles así. Yo soy el papá que decide, ¿no? Entonces, con esos hombres hay que hablar también. Donde al estar yo tan sujeto de ti, y va desde la idea de me voy a dormir contigo para cuidarte, lo que significa no voy a dormir con mi pareja, lo que significa no hay eroticidad, lo que significa no hay gratificación entre nosotros. Entonces, si lo vemos un poquito más así, podríamos entender más a fondo que amor es diferenciarte y entender que el otro es el otro. Pero definitivamente va a ser en la comunicación donde se tiene que ver esto y en la introspección, efectivamente, ¿no? Que el primer caso, al final dice, yo me empecé a ir a terapia y pues tampoco gustó porque pues yo empecé a cambiar, ¿no? Yo empecé a decirme, no, esto no me gusta, esto no va a ser así. Lo que nosotros hemos trabajado es que si es que muchos hombres, sí es importante dialogar con el papá para decirle, esto no me gusta, papá, esto me lastima, papá, esto le hace daño a mi pareja, papá, y esto, gracias por esto. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, ¿cómo influye mi padre en mis relaciones amorosas y sexoafectivas? Es un gran tema. Hemos platicado acerca de la figura paterna, pero también los roles que puede haber en diversas familias y cómo esos roles pueden afectar a nuestra seguridad, a nuestra autoestima, pero también a la toma de decisiones en nuestra pareja, con nuestras relaciones y sobre todo también cuando tenemos hijos o hijas, cómo ejercer una paternidad y una figura de bien, ¿no? O sea, dentro de lo que pueda caber el bien, ¿no? De todas maneras, si se perdió algo, pues regrésele al videito si nos está viendo por YouTube o por Facebook, y si no, pues vayas a nuestro Facebook y a nuestro YouTube, y ahí puede ver todo el contenido. Muchas gracias por seguir sintonizándonos en Diálogos en Confianza. Y antes de empezar a cerrar este tema, en nuestro último bloque me gustaría invitarle a que no se pierda el próximo viernes. ¿Qué significa ser pareja? Vamos a hablar acerca de estos lazos y cómo se conforman los lazos y si se está cumpliendo la expectativa, si es suficiente cumplir con algunos y con otros no. Y estas conexiones, esta afectividad, este vínculo sexual, ¿qué es ser una pareja? Y para mí, ¿cómo lo quiero definir con la persona con la que me relaciono? Va a estar bastante interesante. Pero bueno, les vamos a leer una llamada de Juan Gutiérrez. Dice, me gustaría que los panelistas me comentaran, ¿qué patrones puedo repetir debido a la ausencia de mi padre?
ya que él murió cuando yo tenía 5 años. Ahora ya tengo hijos. Quisiera saber si ha afectado en mi toma de decisiones a lo largo de mi vida, en el apego o más en emociones generadas, pues mi intención es tratarme o bien mejorar la crianza de mis hijos. Creo que Juan nos da un tema bastante interesante, que es qué pasa si no tengo o tengo parcialmente una figura paterna por muerte, porque, o sea, no ausencia necesaria de una separación, ¿no? Sino más bien muerte u otra cosa. No conozco una figura paterna. ¿Y quién se convierte en esa figura? Está bastante interesante. Joe nos dice, un padre es un gran peso ante la presencia de otros hombres. En mi caso, yo no tengo un padre que me valore, y eso hace que el mundo no me respete, incluyendo hermanos y hermanas. Pareciera que soy huérfana o abandonada. También, si no hay padre firme y con carácter, el entorno no las valora, aprecia, las humilla y abusan de su condición de mujer. Es horrible porque aunque en broma hablan las hijas sin padre como si fueran presas fáciles de cuales abusar. En el caso de los hombres, estos carecen de hombría y por supuesto otros se hacen a su imagen. Si bien hay variedad de familias, la sociedad es culpable de las faltas de respeto en los casos donde no hay un padre. Está bastante interesante este planteamiento. Lo vamos a platicar. Vamos a platicar porque me parece interesante. Rafael nos dice, no todos los padres son ogros. Yo crecí con ese miedo del regaño y golpes. Hoy no trato de ser un buen padre. Lo hago, pongo atención. Él está decidido. Muchas gracias. Ahora, ¿recuerdan a Malú, la persona que les hablé, que nos dio un comentario que sufría violencia por parte de su padre y que eso le afectaba en sus relaciones y que le preguntamos que por qué le afectaba? Bueno, nos respondió y dice, lo peor que el padre de mis hijos también me golpeaba. Lo abandoné y bendito Dios, soy de corazón noble, me relacionó bien con las personas, pero jamás olvido los golpes ni de mi padre ni de la pareja. De hecho, fue culpa de mis padres haberme fugado con un chico de 15 años y sin amor, solo por escapar de los golpes de mi padre. Pero en la actualidad tal vez no soy perfecta, pero soy una buena persona, amorosa y procuro que mis hijos y nietos estén bien y todos los que me rodean. Un caso de violencia bastante interesante. Muchas gracias, Malú, por compartir este testimonio que debe ser complicado. Edith nos dice, tengo una relación donde la familia de mi pareja quiere saber todo lo que hacemos. Y si superamos o nos superamos o crecemos, comienza la competencia. Ellos deciden quién es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para trabajar y en dónde tenemos que poner nuestro dinero. Y es por eso que he decidido marcar línea para no tener más problemas. Aquí es una competencia y ella marca línea porque es la familia. Y por último, Lilia nos dice, mi papá por sus creencias, pensaba que el novio no entraba a la casa de la novia hasta el compromiso formal. Yo rompí las reglas y eso fue muy molesto para mi papá, pero finalmente lo aceptó. Ahora lo comprendo. Lilia, muchas gracias. Ahora lo comprendo. ¿Por qué lo comprendes? Nos dejas así con el Jesús en la boca. Muchas gracias por participar en redes sociales y vamos a comentar todos sus gracias casos. a todas las personas que nos comparten sus testimonios y vemos, ¿no? Muchas personas que están tomando conciencia tal vez de esta relación pues un poco problemática que se tiene con los papás. Y antes de irnos a la pausa estábamos hablando justamente de cómo vivir esta separación y que creo que valdría muchísimo la pena compartir con las personas que pues no es un proceso cómodo, es un proceso sumamente doloroso porque hablábamos de tener esta relación en la que pues el papá permitimos que esté en nuestra vida, permitimos que sea como un GPS, lo decían en uno de los comentarios, tiene ganancias secundarias, entonces al perderlo se vuelve complicado porque me tengo que responsabilizar, ¿no? Claro. Fíjate, me gustaría también tomar lo que Eduardo dijiste, ahora lo comprendo. Yo me imaginaría que ahora está siendo papá o mamá esta persona y está teniendo dificultad para distanciarse de su hijo o de su hija. Vamos, esto de lo que nos habla es que no es lo mismo ser un hijo pequeño, ser un joven adulto, ser padre, ser abuelo. No es lo mismo. Cómo nos vamos acomodando y dando la distancia más adecuada para que una persona pueda crecer. De hecho, yo pensaría que esa sería la definición de un buen vínculo. Toda aquella relación que permite el crecimiento y fortalecimiento de la persona. Porque a veces podríamos pensar, yo adoro a mis hijos, les doy todo y les hago todo y no tienen que hacer nada, hasta les mastico la comida para que no tengan que mover sus dientecitos. Está terrible, está psicótico, es una agresión brutal.
Pero si la persona tiene la distancia adecuada con el hijo o con la hija y le permite tener su vida, vamos, no se mete, pues entonces esa persona va a crecer, pero va a quedar una tarea pendiente de ese papá o de esa mamá. Y la tarea pendiente es, ahora yo tengo que hacer mi vida. Y eso no es tarea fácil. De pronto tener hijos tan cerca, hay muchos papás que no se dan cuenta, pero los tienen casi a manera de amigos, de pareja, o a veces en situaciones más complicadas la mamá anda compitiendo con la hija por un galán. Está complejísimo todo eso. Entonces, el delimitar hasta dónde llega quién y de qué manera cada uno tiene un espacio diferente, pues es un acto de mucha madurez y promueve el crecimiento. Sí. Y al papá le hace vivir la vida que le toca, enfrentar los problemas que tenga que enfrentar, y al hijo le permite ser un adulto completo. Sí. Porque si no vivimos siempre como hijo de y que papá me resuelva las cosas, y decíamos, es un duelo que tenemos que pasar. Sí, yo ahí creo que, bueno, yo recuerdo cuando entré a estos temas de género, mi hija tiene 31 años, llevo 30 años en este tema. Porque justamente cuando ella nació, yo empecé a buscar grupos de papás. Renuncié a la Secretaría de Economía y me puse a buscar grupos de papás. Y hasta la fecha no hay grupos de papás. Tal vez sabemos algunas asociaciones, algunos especialistas que damos plática y abordamos el tema. Pero a mí sí me preocupa eso, de que no se ve como un tema de salud pública, esta cuestión de abrir espacios para que los hombres, y hablo de los hombres, ¿no? Pero también pues, obviamente puede haber para mujeres, pero hablando de los hombres, nos eduquemos en cómo podemos ejercer la paternidad, las paternidades, las diversas maneras en las que podemos manejar lo hermoso que es tener hijos pequeños y lo complicado que es tener hijos adolescentes y lo doloroso que es dejar soltar a los hijos adultos. Entonces yo creo que si todos estos hombres y si los países, al menos el Estado mexicano, tomara como política pública abrir espacios para un diálogo para que los hombres podamos aprender de las mujeres. Y yo como aprendí, yo decía, yo fui papá soltero 10 años. De quien mejor aprendía cómo ser papá era de las mujeres, muy poco de los hombres. Y ya dedicándome a este tema, ya trabajando en temas de género, mis mejores ideas sobre paternidad vinieron siempre de las mujeres. Entonces, yo creo que sí es importante seguir aprendiendo de las mujeres cómo se hacen estos cuidados, cómo se hace este acompañamiento de los hijos, y los hombres empezar a generar un espacio de diálogo entre nosotros, con nuestros padres, entre hombres, muy cuidado de que no se caiga en androcentrismo ni validar machismos, o sea, y poder tener este diálogo para pues, hacernos responsables de la paternidad, porque al final de eso se trata, es cómo nos hacemos responsables de nuestra vida sexual y reproductiva. Así es, porque hablamos mucho de redes de apoyo entre mujeres, pero claro, también debemos hablar de estas redes y de tejer estas conexiones entre hombres. Nos quedan 2 minutos de programa, se nos fue rapidísimo, pero no me quiero despedir sin que antes, de manera muy breve, le demos respuesta a una de las preguntas que nos llegaban en redes. De manera muy general, a la persona que nos decía, tengo a mi hijo, estoy separada del papá de mi hijo, sin embargo, está presente, pero ella dice, no creo que sea el mejor ejemplo, o sea, creo que está viendo algunas conductas que no, ella dice, no creo que le abonen mucho a mi hijo. Pues aquí lo que habría que ver es justamente con qué es lo que va a crecer este hijo y cómo le vas a decir también como mamá, si eres la que está normalmente con él, qué es lo que prefieres que no tenga como influencia de esa relación, ¿no? En este caso, esta relación que nada más hay una mamá, la mamá puede ser mamá y papá también, ¿sabes? O sea, también puede ejercer esta situación, porque como decíamos cuando empezó el programa, estábamos en redes, la idea es qué es lo que recibes, ¿no? ¿Qué es lo que permea? Esa es la idea, ¿no? Entonces, yo lo que diría es cómo ejerces este rol y cómo le vas educando a este chiquito o esta chiquita, que le digas, ojo, aquí no es, esos patrones no son los correctos. Claro. Ella decidirá. Exacto. Les quiero agradecer muchísimo a los tres, de verdad, qué gran conversación. Aprendimos, reflexionamos, nos estamos cuestionando sobre cómo cambiar estos roles, hacia qué migrar, y creo que este tema nos da para horas y horas de platicar, así que gracias, y gracias a ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla, muy pendientes, hoy con una gran participación, Lalo.
Claro que sí, Minat, muchas gracias. Nos faltó Héctor, nos faltó Juan, nos faltó Carlos, nos faltaron Daniel, Joaquín, José, Vero. Perdónenos, se nos fue el tiempo, pero seguimos en contacto con ustedes en redes sociales. No se pierdan los siguientes programas de Diálogos en Confianza. Sí, recuerden que también a través de la aplicación de 11 más ustedes pueden tener acceso a todos los contenidos del 11. Diálogos en Confianza, todas las demás programaciones que tenemos aquí, ustedes están a un clic de distancia para poder verlos en el momento que ustedes quieran. Y bueno, es tiempo de teatro con Andrés Castuera, que nos trae las recomendaciones de obras teatrales a las que ustedes pueden tener acceso en estos días, en el fin de semana, para que tengan plan, para que se diviertan, aprendan, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. En esta ocasión vamos a conocer cómo se ve la adaptación teatral de uno de los autores de cuento y narrativa más importantes de las letras de nuestro continente, Jorge Luis Borges, cuya obra El Aleph fue el detonador para que la dramaturga mexicana Giselle Casas imaginara los personajes y paisajes de esta mente maestra y los convirtiera en acción y arte vivo. El resultado, Ye-Kum. A veces el tiempo y el espacio no son suficientes para contener la mente humana. Para eso está El Aleph. Es el mismo Jorge Luis Borges, acompañado de su personaje Beatriz, quienes protagonizan esta historia, donde los encuentros, desencuentros, las coincidencias son las protagonistas de esta historia que cobran vida en torno a un baúl en cuyo interior sin fondo se encuentran los recuerdos que nunca sucedieron, los paisajes que solo viven en los sueños y las palabras que se dicen dos que se aman más allá del tiempo y el espacio. Esta puesta en escena mezcla las imágenes, la poesía, el tango y el teatro en una historia que nos hará reflexionar sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre aquellas cosas que nunca olvidamos. ¿Te has preguntado si te atreverías a sumergirte en el Aleph, en este viaje que no tiene regreso? Vamos a ver cómo luce el universo borgiano dentro de las tablas y de regreso te digo dónde, cómo y cuándo puedes sumergirte en este viaje místico y misterioso. Sabía que mi tiempo ya no iba a ser el mismo, que el tiempo que pasamos juntos es un efímero poema en un espacio de tiempo. Ye-Kum es una puesta en escena que conlleva muchas imágenes. Yo podría decir que, como la misma palabra dice, Ye-Kum, el universo y todo lo que contiene ese universo. El mar, la tierra, el alba, los sueños, los pensamientos, la sinapsis, la conexión. Para mí, Ye-Kum tiene que ver con una conexión entre seres humanos. Es una fecha muy importante para mí. Cada que cumplo años me siento renovada. Es como si un aire nuevo llegara a mí. Perdió lo más valioso que tenía, que es el correr de los minutos. Tiempo para reír, tiempo para contemplar. Y estando aquí parados en este maravilloso portal de encuentros, decidimos llamarlos. ¿Quién me despierta de mi lecho de rosas? Sal a la luz para que pueda mirar tu rostro. Creo que hoy en día estamos muy atareados en el día a día, creo que vamos siempre con mucha premura y creo que el estar un momento detenidos a observar hacia adentro que hay mucho más y que podemos encontrarnos de distintas maneras y no solamente en el voy a trabajar, voy a comer, voy a esto. Creo que la columna vertebral de Ye-Kum sin duda es el amor. Es el amor por una relación a una persona, es el amor hacia el universo, hacia nuestra madre tierra, hacia literal el amor como tal. Quisiera reflejarme en tus ojos cafés, que tus manos acariciaran mi rostro. Eres el rostro perfecto femenino, como si representaras a todas las mujeres de mi historia. Supongo que tienes muchos amores en tu historia. Eso no importa ahora, lo que importa es mi presente. Borges es un escritor muy
rico en imágenes, en pensamientos. Me conecta esta parte de hablar de lo efímero de la vida, de hablar del universo, de escuchar qué hay más allá de la materia. Y eso me conectó muchísimo con este texto que es el cuento de la Led. Creo que es buena idea. Llamaré a Hamlet. Así puedo saber cómo se sentía. Podría saber cómo se sentía por la venganza de su padre y entender cómo pensaba. Todo lo que quieras ver vamos a ver. Es un portal místico, es un portal de encuentros donde podemos viajar tanto en el tiempo como para llegar a diferentes lugares. Un viaje a la eternidad del universo. Es un viaje maravilloso donde podemos encontrar cualquier cosa y donde podemos adentrarnos en la infinidad del todo. Mi nombre es Jorge Luis Borges y estoy aquí, en el Aleph, en el punto del espacio que contiene todos los puntos. ¿Por qué decidiste marcharte si estabas tan enamorada de la vida? Definitivamente una prueba clara de lo que dos mujeres mexicanas con talento, pasión y entrega pueden lograr sobre el escenario jugando a hacer teatro, pero jugando en serio, como lo requiere cualquier montaje profesional. Una experiencia multidisciplinaria sobre una pasarela en 360 grados, donde cada personaje evocado sobre las tablas te hará recordar aquellos de tu propia historia, la que nunca pensaste que escribirías y llegarías hasta el infinito, porque eso significa Yecum. Yecum te espera los sábados a las 7 de la noche en el Foro Belecén en Zempoala 90, en la Narvarte Oriente. Ahora es momento de recorrer nuestra cartelera semanal. Esta vez iniciamos en el Foro Lucerna en la Colonia Juárez para ser testigos de El cuerpo en que nací. La historia de Guadalupe, una niña que a finales de los años 70 se enfrenta al desafío de crecer y encontrar su propia identidad. La locura de una época liberal y además una familia común como cualquiera nos hará llevar a esta obra a dos voces, la niña que vive y la mujer que recuerda. Y nos vamos ahora al Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico, para conocer Abrazarte, la historia de Hugo, un joven que está obsesionado con las historias de telas opulentas y con la costura, la alta costura femenina, que quiere limpiar la reputación de su madre. Inspirado en Yves Saint Laurent, hará el mejor vestido para limpiar la imagen de su madre ante la corte. Abrazarte. Y bueno, nuestra tercera escala es en el Foro Shakespeare en la Colonia Condesa para ponerle un poco de danza a nuestra cartelera con esta adaptación coreográfica del clásico de Herman Melville, Moby Dick, la historia de José Pérez, un hombre común pero que está ávido de nuevas emociones y abre los libros todos los días para sumergirse en nuevas aventuras. En esta ocasión, olas inmensas, mares furiosos, grandes batallas y, por supuesto, ballenas gigantes. Moby Dick, versión danza en el Foro Shakespeare. Y ahora es momento de recorrer el Teatro del Interior y nos vamos hasta Mérida, Yucatán, al Foro Cultural La Marquesina, donde se presenta Tango Ganas de Ti, donde las experiencias de las participantes de este colectivo nos llevan a través del tango, el circo, el clown, para reivindicar aquellas canciones justamente del tango donde las mujeres no salen muy favorecidas. La sensualidad, el arrabal y la diversidad de cuerpos serán el hilo conductor de Tango Ganas de Ti. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo. Por el 11.